que yo tenía como 11 años, me regalaron mi primera computadora. Yo un chavo deportista y todo, pero mis papás me regalaron una computadora. Y empecé a programar en Basic. En ese entonces eran las computadoras personales de Atari, era en Basic. Sí me gustó mucho la programación. Me gustó tanto que a los 14 años estudié analista, ¿no? Programador analista. Era así como una carrera nueva. Recuerdo que la última materia era Windows, ¿no? Y aprendí a programar pues, en algunas cosas que ya se me olvidaron, ¿no? Pasó el tiempo, estudié la escuela, la secundaria, la prepa, ¿no? Y estudié técnico en informática tiempo después. Sí me dejé de dedicar en ese inter, ¿no? Porque estaba pues, chavo y me dedicaba a otras cosas. Estudié técnico en informática y me empecé a dedicar al soporte técnico, creyendo que pues, era buen negocio, ¿no? Alguien por ahí me dijo que no era lo mío, que no soy bueno para el soporte técnico. Y me dieron un trabajo haciendo multimedia. Yo empezaba, tenía muy poco tiempo haciendo multimedia, sabía un poco programar, realmente no hacía mucho de programación en ese trabajo, hacía más cosas administrativas y empezábamos haciendo propuestas para vender artistas y este tipo de rollos. Eso triunfó mucho, entonces empecé a hacer más y más y más multimedia. Hice en esa empresa como 25 interactivos, más o menos. Casi nada de programación. Algunos en Flash, algunos no. Y yo me acordé en ese momento que yo era programador. Y empecé como a meterle más otra vez, a retomar muchas cosas que me enseñaron en la escuela, a abrir los libros de la escuela y a meterme más por el rollo del multimedia. Sí aprendí mucho en la escuela, la verdad es que sí aprendí mucho en la escuela, pero la verdad es que la mayoría lo he aprendido ya en el campo, ya trabajando, porque el multimedia no es algo que te enseñen tan fácil, ¿no? Es más fácil que te enseñen a programar, ¿no? O a diseñar, pero que te enseñen a armar multimedia y a que te digan todo lo que lleva un interactivo, un kiosco, una página de internet, no es tan fácil. Además necesitas tal vez un poquito de conocimiento de diseño cuando eres programador, un poquito de conocimiento de programación cuando eres diseñador, un poquito de conocimiento de ambas, ¿no? Dependiendo de qué te dediques para desarrollar, pero en general yo la formación que tengo básica es de programador. Y empecé a estudiar multimedia, más por interés que por pensar dedicarme a eso. Y se me presentó un proyecto de multimedia ya conociendo un poquito y dije, bueno, le entro. Y le entré, me ofrecieron trabajo, dejé el soporte técnico. La verdad es que nunca fui muy bueno para el soporte técnico, quemé 2 o 3 máquinas. Y me gustó mucho y hasta la fecha me gusta mucho. Al principio no había mucho que comprar de libros, tal vez cuando de otros lenguajes de programación más, bueno, que no estén tan relacionados con el multimedia, hay mucho libro, pero al principio no había tanto libro que te dijera cómo hacer multimedia en serio. Entonces empecé a meterme mucho en internet, a investigar, a buscar Flash, ¿no? Link o ActionScript, bla 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 bla. Encontré algunos foros, encontré algunos tutoriales, encontré muchos programas, ¿no? Yo siempre he dicho que F1 es tu mejor amigo, ¿no? Que la ayuda es como lo mejor que puedes hacer cuando quieres aprender un programa. Y leyendo y sobre todo experimentando mucho, ¿no? A mí siempre me han gustado mucho las matemáticas, entonces algo que me llama mucho la atención de Flash, por ejemplo, es que podía graficar todo, hacer simulaciones de física muy fácil y principalmente dedicarle como el tiempo libre, porque tienes que dedicarle un tiempo a tu trabajo y a ganar dinero para comer, ¿no? Claro. Dedicarle el tiempo libre, 4 o 5 horas más en la oficina a hacer cosas experimentales y a aprender sobre la marcha. Cuando eres un programador que no sabe vender, no es muy fácil mantener un negocio a flote. El negocio no me fue muy bien. Decidí que necesitaba trabajar, ¿no? Y digo, actualmente sigo haciendo cosas de freelance, outsourcing con otras empresas. Ya a lo mejor he aprendido a vender un poco más, pero sí, quebró el negocio, más que nada porque no sabía cómo vender lo que estaba haciendo yo. Y además
decidirme una empresa en donde los proyectos eran mucho más grandes y podía crecer yo, por lo menos en ese entonces así lo pensaba, profesionalmente más, por el tipo de proyectos que tenía, ¿no? Entonces decidí irme a trabajar a Interalia. Okay. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí? Ya voy para 2 años en Interalia. ¿Y cuál es tu puesto ahí? Bueno, actualmente soy gerente de multimedia, tengo poco con el puesto. Empecé pues, programando ActionScript. Hemos hecho proyectos muy interesantes para Nike, Coca. Más o menos, ¿qué funciones tienes en la empresa? O sea, por ejemplo, un día típico, ¿qué haces? Bueno, actualmente como gerente del área, un día típico es dependiendo si estás iniciando proyectos. Si estás iniciando un proyecto, por ejemplo, llegas y es tener a lo mejor 1 o 2 juntas con la gente de cuentas, con la gente de tecnología, que son los que se encargan de los servidores, para empezar la arquitectura del proyecto, que lo que vas a hacer quede bien, ¿no? Yo creo que cuando haces proyectos grandes es muy importante hacer la arquitectura antes de ponerte a programar o a diseñar. Una vez que tengo escrito exactamente lo que se va a hacer del proyecto, bajo con mi equipo, tenemos una pequeña junta, hacemos una pequeña estructura y me pongo a hacer arquitectura del software. Hago diagramas, el equipo generalmente empieza o a ayudarme a hacer los diagramas o haciendo componentes, y ese día lo tomamos como punto clave para partir de ahí a empezar a programar. Pero sí, digamos que un día a la semana es hacer arquitectura de software y organizar, y lo demás es programar todo el día. Y sí, se hace la arquitectura y depende de las habilidades de cada quien. Gracias a Dios trabaja con gente con mucho talento. Depende de las habilidades de cada quien, pues se le asigna el módulo, lo que va a hacer. También trabajo con un ilustrador muy bueno, chavo, diseñador, y también pues él hace todo lo que es el diseño en base a la arquitectura que se planeó antes, y en base a su diseño también nosotros desarrollamos los componentes. Es un trabajo de sinergia muy... Si yo tuviera que contratar a alguien, ¿no? Al momento de contratar, principalmente busco conocimiento, pero también algo creo que muy importante para hacer multimedia para un programador es que sea abierto. También los programadores somos muy cerrados y muy cuadrados y no abrimos a veces mucho nuestra mente a otras posibilidades. Para hacer multimedia yo creo que es muy importante tener un poquito de creatividad, a lo mejor un poquito de creatividad para hacer bien las cosas. Entonces yo me fijo mucho, principalmente en el conocimiento, y después pues, que el programador tenga un poquito de creatividad y que sí vaya un poquito más allá. El mundo virtual de Coca-Cola ha sido algo que ha cubierto mis expectativas profesionales en muchos aspectos, ¿no? Porque me ha dado la oportunidad de trabajar con gente muy, muy talentosa, tanto del lado de la programación como del lado del diseño, la arquitectura de software y la dirección de equipos. Y ha como sacado lo mejor de mí, ¿no? En cuestión de talento, de programación, de horas de trabajo, de desveladas, y además la satisfacción de que estás haciendo algo que de veras le gusta a la gente, que está divirtiendo a la gente, que cumple con su objetivo, y además de que rebasó nuestras expectativas en cuestión de fama. Nosotros, por ejemplo, cuando empezaba, creíamos que iba a tener, cuando tuvo 200 visitas, fue así de wow, ya tuvo 200 visitas, ¿no? O sea, 200 personas jugando. Y digo, actualmente tiene un promedio de 1000 visitas en todo el día, y cuando estaba en su apogeo, cuando recién empezó, llegamos hasta las 2400. Entonces ver que un proyecto que tú desarrollaste, que te desvelaste, que te cansaste, digo, no lo hice yo solo, ¿no? Fuimos varios, tenga esté funcionando así de bien, es como bien satisfactorio. Ahí, ¿qué es lo que involucró de tu parte aprender? ¿Tuviste que aprender cosas nuevas o ya todo lo que traías te sirvió para desarrollarlo? Apliqué mucho que no había tenido oportunidad de aplicar por la magnitud del proyecto. Aprendí muchas cosas nuevas. Algo que yo no había hecho era trabajar en equipo. Aprendí a trabajar muy bien en equipo, aprendí
a enfocarme en algo, ¿no? Aprendí a hacer un poquito más de estructura. La verdad es que he aprendido más de los errores que cometí al momento de hacer el proyecto, porque sí, cometimos muchos errores al principio, ¿no? Entonces, yo creo que todos los que estamos involucrados en el proyecto aprendimos a saber qué no hacer cuando vas a hacer un proyecto de esa magnitud. Que no te lo enseñan en la escuela, ¿no? Que sí te lo da la experiencia. Después de hacer ese proyecto, ¿ahora en qué estás? Actualmente sigo en ese proyecto, es un proyecto muy grande, al que se le van agregando juegos nuevos constantemente, funcionalidades nuevas, es todo un mundo virtual y constantemente le estamos agregando nuevas funcionalidades. Ha habido momentos de descanso en los que se han hecho cosas para Nike, ligeras, el sitio donde ahí más bien el talento viene más de la parte creativa y de los diseñadores, que son muy buenas las personas que trabajan en ese proyecto, y he tenido oportunidad de ayudarlos con algunos componentes, haciendo algo de arquitectura, nada demasiado grande, pero con el mundo virtual de Coca-Cola seguimos.